ver de los maxilares. Y para hablar del desarrollo de los maxilares, que forma parte del viscerocráneo, tenemos que remontarnos nuevamente a la cuarta semana de vida intrauterina, ¿no? Ya ustedes lo ven. ¿Y por qué es importante el estudio de estos maxilares? Porque justamente la discrepancia en la relación de los maxilares, vale decir maxilar y mandíbula, miren, me determinan las diferentes maloclusiones esqueléticas que lo hemos visto también con base craneal. Maloclusiones que detectadas o diagnosticadas muy tempranamente podemos no detener, sino que la expresión sea tan grosera o tan grave como lo que estamos viendo aquí. Y la resolución o el resolver este problema va a ser induciendo el crecimiento o deteniendo el crecimiento. Como en este caso son aparatos extraorales que van a evitar el crecimiento exagerado, y también tenemos aparatos intraorales. Lo importante es saber que ustedes pueden evitar estas expresiones graves de las maloclusiones. Por eso es importante que ustedes sepan cómo es que se forman estos maxilares, ¿sí? Entonces decimos que nos remontamos a la cuarta semana, porque en la formación de estos maxilares va a intervenir el primer par craneal. Y este primer par craneal, que se ha subdividido en proceso maxilar y en proceso mandibular. Observando, y es lo que quiero que ustedes aprendan a observar, describir y deducir o diagnosticar, podemos ver que los dos procesos mandibulares, miren, están unidos, lo que significa que los procesos mandibulares forman toda la mandíbula, ellos nada más, ¿no? Pero sin embargo, en el proceso maxilar, de que están tensionadas de color verde, solamente se ubican en los lados laterales. Y aquí tengo otras estructuras que se están interponiendo, lo que significa que en la formación del maxilar no solamente participan los maxilares, sino otras estructuras. ¿Qué estructuras serían estas? A ver. ¿Pero qué nasales? Naso mediano, ¿cuál lateral? Esto es naso mediano. El naso lateral me forma las alas de la nariz. Entonces los procesos nasomedianos. Miren cómo solamente observando podemos deducir ese conocimiento. Muy bien. Ambos maxilares inician su formación en la sexta semana de vida intrauterina. Y todos los huesos se van a formar a partir de centros de osificación. ¿Qué es un centro de osificación? Es el lugar donde se inicia la formación del hueso. En este caso, que vamos a tratar primero, ¿lo cambié? ¿Sí, no? Que vamos a tratar primero el desarrollo del maxilar, vemos que se va a formar a partir de dos centros de osificación. Uno, ubicado en los procesos nasomedianos o segmento intermaxilar, que ya sabemos nos iba a dar origen a la premaxilar, aquella porción del maxilar que contiene a los cuatro incisivos. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener un centro de osificación. Y el otro centro de osificación se va a ubicar en el proceso maxilar, ¿no? Los procesos maxilares derecho e izquierdo. Lo estamos representando el que se encuentra en la premaxila como punto A y en el proceso maxilar como el punto B. Esos son los centros de osificación. ¿Yo hice eso? Sí. Uy, perdón. Centros de osificación, como les decía, donde se inicia la formación de un hueso.
En este caso, en el punto A, ahí aparecerán trabéculas, lo mismo que en el punto B. Y a partir de aquí, esas trabéculas van a migran, por ejemplo, del punto A en forma recta hacia arriba, para formar la porción anterior de la apófisis ascendente del maxilar. Otro grupo de trabéculas hacia adelante para formar la espina nasal. Y otro grupo hacia abajo para formar el reborde alveolar que contiene dos incisivos a cada lado, o sea, los 4 incisivos. Del punto B o del centro de osificación en el proceso maxilar, algunas trabéculas migran en forma oblicua hacia arriba para terminar de formar la apófisis ascendente, o sea, forma la parte posterior de la apófisis ascendente. Otro grupo migra en sentido vertical para formar el piso de la órbita. El maxilar participa en la formación de la órbita. Otro grupo hacia arriba y en forma oblicua hacia atrás para formar la región cigomática o cigomática malar, bien hacia arriba. Y otro grupo hacia abajo para formar el reborde alveolar que va a contener desde el canino hasta las molares temporales. Eso significa que lo primero que se forma es la tabla externa del maxilar, ¿no? Inició la sexta y a la octava ya tenemos la tabla externa del maxilar. Después va a cambiar de dirección. Tengo mi tabla externa y luego cambia de dirección en sentido medial y transversal. ¿Para qué? Para poder, miren, osificar el paladar que también está desarrollándose en forma simultánea. Este cambio de dirección se va a dar más o menos a la 9ª o 10ª semana, justo cuando las estructuras que participan en la formación de este paladar han empezado a fusionar. ¿Está claro? Muy bien. Y aquí tenemos, todavía no hemos hablado, que retroceder es si no. Entonces, osificación del paladar, trabéculas del maxilar, y esto es el bono. Muy bien. Entonces, ¿cuándo termina de formarse el maxilar? Aproximadamente al tercer mes de vida intrauterina o 12ª semana. Y mi maxilar, aquí para que puedan ver, miren, se está fusionando estos elementos que forman el paladar, pero las trabéculas también van a ir invadiendo, ¿sí? Entonces, tercer mes yo ya tengo mis 2 maxilares, 2 hemimaxilares, y así va a crecer durante la vida intrauterina, de tal manera que al momento del nacimiento observen los 2 hemimaxilares unidos acá por tejido mesenquimático, y esto constituye una sutura. Pero la morfología del maxilar no está determinada. De tal manera que para desarrollar el crecimiento del maxilar vamos a tener que decir o hablar de un crecimiento intrauterina y un crecimiento postnatal, porque terminó de formarse el tercer mes y el bebé va a nacer todavía en el 10º mes. 10º mes lunar, no es mes calendario. Si hablamos de mes calendario, estaríamos hablando de 9 meses y medio. Aquí hablamos de meses lunares, que son considerados meses de 28 días nada más. Observen el cráneo de un feto a término o de un recién nacido. Miren, las 2 hemimaxilas no tienen la morfología definitiva. De tal manera que la pregunta es, ¿cómo es que crece el maxilar?
y vamos a tener factores que van a influir en ese crecimiento. Pero previamente hay que recalcar que el maxilar, y no solamente el maxilar, hijo, sino todos los huesos de la región craneofacial, y ya les hablé, tiene dos tipos de crecimiento. Primero, por aposición, significa que se deposita matriz ósea en la superficie, ¿no? Eso es un crecimiento por aposición. Y sabemos que simultáneamente se va a producir una reabsorción en el lado interno. Hemos visto, bueno, eso lo hemos hecho en general, yo les he explicado. Hemos visto que la remodelación juega un papel diferente en las etapas de nuestra vida. Cuando estamos en crecimiento, cuando dejamos de crecer como ustedes y cuando ya estamos en involución, como es mi caso. El papel de la remodelación es diferente. En este caso, porque se va depositando y se va reabsorbiendo, y la pregunta es ¿cómo es que crecemos si mi osteoblasto va a formar, pero por acá el osteoclasto se lo está comiendo? Es porque estos procesos se dan en forma diferente, ¿no? La aposición será mayor que la reabsorción. Por ejemplo, si se deposita 1 centímetro de hueso, pero se reabsorbe medio centímetro, ¿cuánto habremos crecido? Medio centímetro, ahí está. En ustedes ya no van a crecer, pero su hueso se sigue remodelando. Quiere decir, se está depositando y se está reabsorbiendo. Entonces, ¿para qué me complica la vida, Señor? ¿Para qué se remodela? Tiene una importancia, porque se va a sustituir, el objetivo de la remodelación es sustituir hueso viejo por hueso nuevo. Imagínense los huesos de ustedes, ¿cuántos años tienen? 18, 19 o 20 años. Entonces se va a ir remodelando por hueso nuevo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, crece por aposición. Y un centro principal de crecimiento por aposición viene a ser la tuberosidad. ¿Qué es un centro de crecimiento? Una cosa es centro de osificación y otra cosa es centro de crecimiento. El centro de crecimiento es aquella zona, aquel lugar, aquel sitio, como lo quieran ustedes llamar, pero es fundamental saber que esa zona crece en forma acelerada, de tal manera que contribuye en forma importante en el crecimiento de ese hueso. Imagínense el maxilar de un recién nacido, solamente tiene espacio para los dientes temporales, nada más. ¿Qué me falta? La erupción de 3 molares. 3 molares que son más grandes que un diente temporal. Entonces necesito un buen espacio. ¿Cómo va a erupcionar si no hay espacio? Por eso es que aquí se va a depositar matriz ósea. Pero ojo, también es importante saber que el maxilar no crece hacia atrás. El maxilar sigue las direcciones de crecimiento de la cara. ¿Hacia qué dirección de crecimiento tiene la cara? Fuerte, delante, hacia abajo y hacia los lados laterales, ¿verdad? Muy bien. Y el maxilar tiene que tener esa dirección. Imagínense, la cara crece para adelante y el maxilar hacia atrás, imagínense ustedes, ¿no? Pero como pueden ver, el depósito se realiza en esa zona posterior. Pero hacia el endostio, hacia la parte interna, hay reabsorción. De tal manera que si aquí se desgasta, va a haber un espacio. Por eso es que se depositará aquí, pero mi maxilar se va a desplazar hacia adelante. ¿Estamos? Ese es un crecimiento por aposición. Y el otro tipo de crecimiento es por desplazamiento secundario. ¿Qué significa? Que el crecimiento de una estructura adyacente lo va a empujar, lo va a desplazar. Es como que aquí, ¿cuál es su nombre, hija?
Noelia está creciendo, permítame, ¿ya? Está creciendo, ¿y qué va a pasar con ella? La van a empujar. Y eso se traduce como un crecimiento. Eso es importante. Tienen dos tipos de crecimiento. Muy bien. Ya sabemos qué tipo de crecimiento tiene y vamos a ver qué factores influyen en ese crecimiento. ¿Qué dirección de crecimiento le genera? ¿Y en qué etapa de la vida está contribuyendo a ese crecimiento? Y un primer factor es, bueno, tenemos los factores sutural, el factor dentario, específicamente la erupción dentaria, y el factor función, específicamente la respiración. Son esos tres factores que influyen en el crecimiento, en este caso del maxilar. Y esos factores tienen un tiempo de actuar y una dirección de crecimiento que le genera al maxilar. En este caso, hablemos del factor sutural. ¿Qué es una sutura, Fabricio? ¿Cómo? Es básicamente algo que se cierra. Algo que se cierra. Cuando hay un orificio, se forma, se une. A ver, ¿qué es sutura? No se para. La unión De dos estructuras. Dos de huesos. dos huesos. ¿Cómo se unen? ¿Cómo se unen? Por mesodermización, ¿no? Mediante tejido conectivo. Ah, ya, pero eso no se lo pondría. Tengo aquí un hueso, aquí tengo otro hueso, crecen, se acercan y se unen, pero no se unen íntimamente, sino se van a unir por tejido conectivo, en este caso un tejido conectivo embrionario, porque estamos en desarrollo, o sea, tejido conectivo mesenquimatoso. Esto es sutura. Y ustedes saben que las suturas le permiten el crecimiento a esos huesos, ¿no? Porque se depositará aquí, se depositará acá, entonces va a ir aumentando el peso. Ahora, una sutura actúa o confiere crecimiento, en este caso al maxilar, en la vida intra y en la vida postnatal. ¿Qué dirección de crecimiento? Siempre una sutura le va a conferir un crecimiento perpendicular, una dirección perpendicular a ella. Quiere decir, aquí, esto es perpendicular, ¿verdad? Dependiendo entonces de la posición, va a conferir un crecimiento en dirección perpendicular a ella. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué sutura tenemos? Ya conocemos la sutura interpalatina, ¿no? Entre las crestas palatinas. ¿Qué dirección de crecimiento, hija, ustedes? Carmen. A ver, Carmen. ¿Qué dirección de crecimiento le confiere la sutura palatina al maxilar? Si decimos que le confiere una dirección perpendicular a ella. Ya, eso sí ya no les puedo enseñar a geometría, Vertical. pero ya no ya. Vertical. Vertical, horizontal. A ver, hija. ¿Hacia dónde le permite el crecimiento de esta sutura? ¿Perdón? Fuerte, hija, yo soy sorda. No le escucho nada, ¿qué? A ver, niña, ¿qué dijo? Para la parte de arriba. A ver, ¿cómo sería perpendicular? Estoy diciendo, la sutura le confiere un crecimiento en dirección perpendicular a ella. ¿Cómo sería perpendicular a esta sutura interpalatina, niña? ¿Cómo es perpendicular? Díganme y yo lo represento. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es
Miren, si no aumentamos nuestro vocabulario, no podemos entender. Tenemos que tener vocabulario. Son conocimientos que ya lo han recibido. Si no yo hablo o el profesor habla, pero como no saben el significado, no lo entienden. ¿Qué es perpendicular, hija? Hágame una línea perpendicular a su mesa. A ver. Una línea perpendicular a la mesa, hija, ¿cómo sería? A la mesa. Ahí, línea. Eso es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular. ¿Esto qué será? ¿Qué es esto? Llano. Llano. ¿Cómo? Ángulo llano. No, pero ¿qué es? ¿Qué posición es esta? Horizontal. Horizontal. Perpendicular, horizontal, oblicuo. Bien, entonces ya le dijimos, ya sabemos qué cosa es perpendicular. ¿Hacia dónde crecerá el maxilar? Gracias a la sutura interpalatina. Miren, si yo vengo y hablo simplemente, la clase la termino en 15 minutos. ¿Qué, hija? Claro, muy bien. Hacia los lados laterales. Tenemos que saber, mi maxilar solamente puede crecer hacia los lados laterales o en sentido transversal, hacia adelante y hacia abajo. No puede ni arriba ni hacia atrás. ¿Ya? Muy bien. Usted misma, hija, ¿cuál es su nombre, hijita? Carla. ¿Qué dirección de crecimiento? Aquí tengo, estas son las láminas horizontales del maxilar. Eso es el paladar, sería una sutura maxilopalatina. ¿Hacia dónde le confiere esta sutura maxilopalatina? ¿Qué dirección de crecimiento? ¿Hacia dónde, Fabricio? No lo escucho. Fuerte. ¿Hacia dónde? ¿Ah? Claro, hacia adelante, porque la estructura maxilopalatina está así. Y yo sé que mi maxilar no puede crecer hacia atrás porque esto también es perpendicular. Entonces será hacia adelante. Y vean ustedes la ubicación por acá de la sincondrosis. Ahora esfeno occipital. ¿Qué dirección? Igualmente hacia adelante. ¿Qué otra sutura tenemos? La sutura frontomaxilar. ¿Qué dirección de crecimiento? Hacia abajo. Y así, ahí tengo una sutura cigomático-malar, un montón de suturas. Y perpendicular a esa le va a permitir el crecimiento en una dirección determinada. ¿Estamos? Muy bien. Y este factor sutural participa en el crecimiento tanto en la vida intrauterina como en la vida postnatal. El factor dentario, el diente, pero específicamente ¿qué? La erupción dentaria. Cuando nacemos, miren, este es mi maxilar o nuestro maxilar, y los gérmenes dentarios que ahora hemos visto están dentro del maxilar. Y recién van a erupcionar significa salir hacia la cavidad oral. ¿Cuándo, hija? ¿Cuándo empiezan a erupcionar los dientes de leche? A los 6 meses de vida postnatal, ¿no es cierto? Entonces ya de ahí podemos deducir que el factor dentario influye en el crecimiento solamente en la vida postnatal. Entonces, miren, nacemos con los gérmenes dentro de los maxilares y luego a partir de los 6 meses va a ir erupcionando y conforme va saliendo, va erupcionando, va a ir aportando el hueso alveolar. Quiere decir, todo este hueso que está rodeando a la raíz, porque ya hemos visto, acabamos de ver, que este hueso alveolar, ¿de dónde se formaba?
Del saco dental, muy bien, del saco dental, ¿no? Entonces, miren, ese saco dental, conforme va evolucionando, va a ir formando el hueso alveolar, de tal manera que ese hueso alveolar se suma, se une a la porción del maxilar que se ha formado de los procesos faciales. En consecuencia, nosotros podemos concluir que el maxilar se forma a partir de los procesos maxilares, de los procesos nasomedianos y también del saco dental. Por eso, hijos, cuando nos extraemos las piezas dentarias, cuando el paciente es un edéntulo total, o sea que no tiene nada de dientes, ¿qué es lo que desaparece? Todo esto. ¿Y qué es lo que va a quedar? Solamente el hueso formado en los procesos faciales. Por eso es que la altura del rebote alveolar disminuye, se acorta, se achica, y eso nos trae problemas en la instalación de la prótesis dental. Y si alguno de ustedes tiene, les falta una pieza dentaria, van a ver que ese reborde es delgadito, más chico, porque se está reabsorbiendo, eso es poco a poco. No es que me saco el diente o la muela y ya al toque desaparece el reborde alveolar, no, va a ir reabsorbiéndose poco a poco. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, su actuar es en la vida postnatal. Muy bien. Y aquí tenemos el factor funcional, específicamente la respiración. La respiración va a actuar también o va a inferir el crecimiento al maxilar. ¿Cómo así? ¿Cómo es que la respiración puede influir en el crecimiento? Veamos. Ustedes ya saben que en esta parte anterior de la región craneofacial vamos a tener cavidades neumáticas, ¿no? Y dentro de estas cavidades neumáticas, que en general se les conoce como senos paranasales, todos aparecen durante el tercer mes, pero el primero en aparecer es el seno maxilar. El seno maxilar. Después ya aparecen los hermoidales, qué sé yo, ¿no? Ya aparece. El que me interesa es el seno maxilar. ¿De dónde se forma el seno maxilar y por qué es que influye? Se forma a partir de la cavidad nasal, ¿no? De las paredes de la cavidad nasal, ¿no? Ese epitelio de la cavidad nasal, miren cómo penetra en el mesénquima adyacente y me va a formar el seno maxilar. Y siempre se va a mantener la comunicación entre el seno maxilar y nuestra cavidad nasal. Por eso es que sufrimos de sinusitis, bueno, no todos, ¿no? Los constantes resfríos maltratados pueden afectar al seno maxilar, eso es lo que se llama sinusitis. Se inflama, se llena de pus. Por eso que cuando hacemos esto, hay una presión, un dolor por el peso de esa secreción, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el seno maxilar, que cuando nacemos es virtual, o sea, es pequeñísimo, no es una calidad real, ¿no? Nacemos con un seno maxilar así y conforme va pasando los años van a ir aumentando de tamaño, de tal manera que aproximadamente a los 14 años, 12 años de segundo ya alcanzó su tamaño normal. ¿Por qué es que crece? Porque cuando respiramos por la nariz, imaginemos aquí están las cavidades nasales, ¿ya? El aire entra por la nariz, que lo voy a representar como oxígeno. Después regreso ya. Ahí está, miren, el aire entra por la nariz. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como hay comunicación con el seno maxilar, entonces el aire también va a entrar aquí al seno maxilar.
¿Y qué hace el aire? Va a ejercer presión sobre las paredes de este seno maxilar. ¿Qué pasará? ¿Qué producirá esa presión del aire contra la pared de ese seno maxilar? ¿Qué pasa? Se expande, pero ¿por qué se expande? ¿Pero qué hace la presión? Se reabsorbe, ¿no? Va como que desgastando la pared, pero del otro lado se va depositando y por eso es que va a aumentar de tamaño, ¿no? Siempre la reabsorción, hijos, se representa con carga negativa. O sea, aquí le vamos desgastando, pero no se hace un hueco, porque aquí habrá aposición. Entonces se va a ir expandiendo, aumentando de tamaño. ¿Estamos? Y este maxilar, como este seno maxilar, perdón, le confiere un crecimiento en las tres direcciones, hacia adelante, hacia abajo y hacia los lados laterales, ¿no? Por eso, por desplazamiento del maxilar, por un incremento del tamaño del seno maxilar, ¿sí? Y miren, hay que tener cuidado. Pues lo primero, con los resfríos, porque podemos tener problemas del seno maxilar. Y otro, a veces la segunda molar, la primera molar, la raíz puede estar dentro del seno maxilar o de repente adyacente, muy adyacente al piso del seno maxilar. Y cuando nosotros hacemos extracciones, hacemos movimiento y podemos incluir esta raíz, si es que está afuera, pero muy cerca al piso, perforar el piso y crear una comunicación entre el seno maxilar y el medio externo. ¿Qué problema podemos tener? Bacterias. Una infección, un proceso infeccioso del seno maxilar, que es bastante pesadito. Poder luego limpiar todo, tendríamos que hacer ya ahí cirugía, no por el alveolo, que es muy pequeñito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo saber? Y eso debe ser de rutina, solamente les van a enseñar en cirugía. Por eso es importante la radiografía. Y para mayor seguridad, si es que, bueno, no tomo radiografía porque encarece, y ahorita hay tantos odontólogos que hay que tratar de captar al paciente. Le hago la extracción y más aún cuando ha sido un poco pesada. Le tapo la nariz y le digo, bote el aire por la nariz. No va a poder botar el aire por la nariz. Y si hay comunicación, ustedes van a ir viendo el alveolo, van a ver cómo burbujea el alveolo. Ese burbujeo, porque por ahí no puede salir por el aire, va a salir por el seno maxilar, porque tiene comunicación y está con el medio externo. Si es que hay daño en el piso del seno maxilar. Entonces, siempre es bueno cuando hacemos la primera molar o segunda premolar, cuando es muy grande la raíz, hacer eso, ¿no? Si no hay burbujeo, no pasa nada, entonces no hay comunicación. Pero si es que hay ese burbujeo que está en el alveolo, como burbujas en la sangre, entonces ahí hay comunicación y ya les enseñará qué procedimiento se va a hacer. Lo que tenemos que evitar es la contaminación. ¿Estamos? Entonces, es así. Y otra cosa, el aire que entra también va a hacer presión sobre el piso de la cavidad nasal. ¿Y qué va a hacer? Igualmente va a provocar reabsorción aquí y aposición hacia el lado bucal. Y va creciendo la cavidad nasal. ¿Por qué tiene que crecer la cavidad nasal? Porque ustedes ya saben que el sistema respiratorio, cuando termina de formarse, miren cómo todo es útil. Todos los días. ¿Cuándo termina de formarse el sistema respiratorio? Y yo siempre, lo que han seguido conmigo siempre trato de relacionar y de aplicar. A los 7 u 8 años de edad. Recuerden que nacemos solamente con un 5% de alvéolos y a nivel del alvéolo se produce el intercambio de gases. El 95% se va a formar durante esos 7 u 8 años de edad. Por eso es que la cavidad nasal
Pero ¿qué pasa si el paciente va a respirar ahora por la boca? Los respiradores bucales como yo, ¿no? Ahí. Entonces el aire ya no hace presión sobre la cavidad, sobre el piso de la cavidad nasal, ni tampoco sobre la pared interna del cielo maxilar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producir el proceso inverso. Reabsorción por el lado oral del paladar y aposición por el lado nasal. Mi cavidad nasal no va a crecer y mi paladar va a ser un paladar ojival, profundo, ojival. Mi maxilar se estrecha en sentido lateral y la parte anterior se protruye, así como yo, se protruye. Esa es una mala respiración que no está inhibiendo el crecimiento, no está deteniendo el crecimiento, sino lo que está produciendo es un cambio en la forma del maxilar. Es un paladar ojival, profundo. Y eso va a traer también maloclusión. ¿Está claro? Pero si esto se detecta muy tempranamente, 3, 4 años de edad, se puede revertir. Porque esta respiración bucal a veces es ocasionada por los adenoides, por desviaciones del tabique nasal, etc. Entonces se interviene quirúrgicamente o se elimina el factor causal, se le enseña a respirar por la nariz y el maxilar, que puede estar protruido, va a regresar a su forma normal, porque está en crecimiento. Pero si ya pues lo detectan cuando tiene 18, 20 años, ya no hay nada que hacer. Ya terminó su crecimiento, ya no se puede moldear ese maxilar. ¿Está claro eso, hijos? Entonces miren, eso es el factor función. Y cuando empieza a funcionar o a intervenir en el crecimiento el seno maxilar. Sexta semana. ¿Cómo? La sexta. En la vida postnatal, porque aquí estamos hablando de la función respiración. Y solamente vamos a respirar cuando lo estemos haciendo en la vida postnatal. Y ahí pueden ver ustedes el seno maxilar, ¿no? Trabéculas del paladar, trabéculas del maxilar. Muy bien, esos son, digamos, los centros principales de crecimiento que contribuyen en forma muy importante en el crecimiento del maxilar. Pero sin embargo, todo el hueso en sí participa en su propio crecimiento. De repente, esta zona, más lentamente que este centro principal de crecimiento, ¿no? La tuberosidad es un centro principal de crecimiento. ¿Qué significa? Que contribuye en forma importante en el crecimiento de este maxilar. Por eso es que miren, en la superficie tenemos zonas de posición, zonas de reabsorción. Todo el hueso participa en su propio crecimiento. ¿Está claro? Muy bien. Eso ya lo hemos visto. Miren, la cara trata de crecer en forma equilibrada. El tamaño de los ojos, el tamaño de la cavidad nasal, todo tiene que estar en equilibrio para que sea un crecimiento armónico. Pero si no, no se va a ver un crecimiento armónico. Entonces, concluyendo, el maxilar, aquí podemos ver, tiene los dos tipos de crecimiento. Uno, por aposición, y un centro principal de crecimiento, hemos dicho, es la tuberosidad del maxilar. Miren cómo va depositando capas de matriz ósea para que puedan erupcionar las molares permanentes. A veces, cuando no hay una buena cantidad de depósito, el maxilar va a ser más pequeño y es frecuente observar que las terceras molares queden incluidas dentro de la tuberosidad, ¿no? Produce las inclusiones dentarias.
Pero mi maxilar no está creciendo hacia atrás, sino que se desplaza conforme se deposita acá, se va desplazando hacia adelante, en sentido contrario. Y el crecimiento por desplazamiento secundario que lo hemos visto cuando hemos hecho base craneal, el maxilar es desplazado, empujado por el crecimiento de estructuras adyacentes, en este caso la base craneal, ¿no? El crecimiento implica una nueva posición. Yo estoy acá, y si ahora estoy acá, significa que todo esto he crecido, me he reubicado. En este caso, el empuje que le da la base craneal, ¿no?, es simplemente un desplazamiento, un empuje. ¿Le está proporcionando depósito del hueso un crecimiento por aposición? No, lo está empujando, ¿ya? Muy bien. Y vamos a ver ahora la mandíbula. Para hablar de la embriogénesis o el crecimiento de la mandíbula, lo dividimos en zonas o en áreas. Uno, el cuerpo mandibular. Miren esto de acá. Otro, la rama mandibular. El otro, el cóndilo, ¿no?, que está dentro de la rama. Tenemos también las apófisis alveolares y el cartílago sinficial, la sínfisis. Recuerden, el cartílago de Meckel tenía zonas. En la región óptica me generaba los huesecillos del oído medio, yunque y martillo. En la zona retro, o sea, detrás de la mandíbula, del cuerpo mandibular, me generaba el ligamento esplenomandibular. Y en la región paramandibular, o sea, paralelo a mi cuerpo mandibular, no formaba sino guiaba la formación del cuerpo mandibular. Y en la parte anterior no forma, no guía, sino que persiste ahí para unir las dos hemimandíbulas y participar en el crecimiento lateral de la región anterior de la mandíbula, ¿ya? Por eso es que aquí voy a tener un cartílago sinficial. ¿Por qué se ha dividido en zonas? Porque cada una de estas zonas, chicos, tienen una forma diferente de iniciar su formación. Vamos a formar primero el cuerpo mandibular, ¿no? Esto de acá. Y el cuerpo mandibular es de osificación directa o membranosa. Y como quien guía su formación es el cartílago de Meckel, pero miren por favor, guía, no es que forma. Ese cuerpo mandibular se va a formar paralelo y al lado del cartílago de Meckel, y es por eso que se le conoce como osificación yuxta paracondral. Yuxta al lado, paralelo ¿a quién? Al cartílago de Meckel. Al igual que el maxilar, se inicia la sexta semana de vida intrauterina. Vamos a ver, miren, aquí tengo mi cartílago de Meckel. Este es el nervio dentario inferior, ¿no? Y el centro de osificación para la formación del cuerpo mandibular se ubica en la zona donde el dentario inferior se va a dividir en la rama incisiva y la rama mentoniana. Aquí lo tenemos. Son dos hemimandíbulas que se van a formar. Y la primera estructura que se forma viene a ser el agujero mentoniano. Quiere decir que estas trabéculas formadas aquí rodean al nervio dentario y forman el agujero mentoniano. A partir de aquí, las trabéculas se dirigirán hacia adelante y hacia atrás, pero ahora a quien siguen es al dentario inferior, no al cartílago de Meckel. Por eso es que la rama, este cuerpo que iba, digamos así, en forma horizontal, rota
hacia arriba, porque la rama asciende, ¿no? Entonces, lo primero que se forma es la tabla externa, que ya está formada a la 8ª semana de vida intrauterina, ¿no? Miren las trabéculas cómo están siguiendo al dentario inferior. Entonces, esta tabla externa está formada ya a la 8ª semana de vida intrauterina. Luego, cambia de dirección, miren, tabla externa, cartílago de Meckel, cambia de dirección hacia la línea media, forma el hueso basal y vuelven a ascender esas trabéculas. Para formar, ¿qué cosa? La tabla interna. Pero observen, hijos, siempre al lado y paralelo al cartílago de Meckel. ¿Y qué es lo que se forma aquí? Un canal donde queda atrapado el dentario inferior. Y en esta época aparece una vena, la vena de Serres, que va a nutrir al hueso basal. Esta vena de Serres debe regresionar, involucionar, no por apoptosis, pero a veces puede persistir y eso tenemos que tenerlo presente para no confundirlo con el dentario inferior. Entonces miren, las trabéculas van a independizar cada estructura. Cierra a la vena de Serres y se formará el conducto de Serres. Cierra o engloba al ván dentario inferior. ¿Y qué es lo que se va a formar? ¿Cómo se llama? El conducto dentario inferior, ¿no? Ya se formó. Pero en la parte superior, que es el canal más amplio, no se va a cerrar y ahí se va a formar el diente. Primero el diente temporal y luego el diente permanente. Ese diente, ¿de dónde se está formando? Del epitelio oral. Miren cómo crece hacia el canal formado, en este caso por la mandíbula. Miren, luego se independiza y se desarrolla dentro de esta cavidad formada por las tablas, en este caso de la mandíbula, pero igual sucede en el maxilar. Y es lo que se conoce como cripta. El diente está encerrado en un alveolo, se llama alveolo, pero en este momento de formación está encerrado en la cripta ósea. Y no se cierra, ¿por qué? Porque esto va a guiar la erupción de la pieza dentaria. Si se cerrara, habría problemas con la erupción, ¿no? No podría erupcionar. ¿Está claro eso, hijos? Entonces, mi cuerpo mandibular termina de formarse al 3er mes de vida intrauterina. Pero simultáneamente también se está formando la rama mandibular. Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que hemos visto en práctica. Miren, la tabla externa de la mandíbula. Aquí ya se está formando el hueso basal y aquí ya tenemos rama externa, hueso basal, y miren cómo las trabéculas han ascendido y siempre se van a encontrar al lado y paralelo al cartílago de Meckel, ¿no? Aquí tenemos parte del ván dentario inferior y miren ustedes a este germen dentario encajando en este espacio llamada cripta ósea. Fabricio, ¿qué estadio es esto, hijo? No sé si lo ve de ahí. Ahora no lo ve. Claro, campana inicial, ¿por qué? Porque yo estoy viendo aquí la lámina sucesional, ¿sí? Muy bien. Miren, simultáneamente a la formación del cuerpo mandibular, también se está formando la rama mandibular. A la 8ª semana, cuando terminó de formarse la tabla externa, aparecen cartílagos, que le llaman cartílagos secundarios.
¿Cuáles son esos cartílagos? El cartílago condilio, el cartílago coronoideo, el cartílago angular, y aquí lo engloban o lo incluyen al cartílago sinoficial, lo cual yo no estoy de acuerdo. Se llaman cartílagos secundarios porque aparecen después de que aparecieron otros cartílagos. Y el primero en aparecer es el de Meckel. Y hemos dicho que en esta parte el cartílago de Meckel persiste. Entonces, este cartílago sinoficial que está aquí es el rezago del cartílago de Meckel. Por eso, para mí, no debe ser considerado cartílago secundario, sino cartílago primario. Como les digo, yo soy muy polémica. Yo lo acepto así nada más. Siempre lo analizo y si no estoy de acuerdo, lo fundamento. ¿Ya? Muy bien. Ya ustedes, si quieren, lo aceptan lo que yo digo o dice la bibliografía. Ustedes son libres. Y miren, de estos 4 cartílagos, el coronoideo y el angular involucionan, regresionan. ¿Qué es lo que queda? El cartílago condilio y el cartílago sinoficial. Este cartílago condilio, chicos, es un cartílago que va a crecer hacia abajo, ¿no? Crece hacia abajo, pero sabemos nosotros que las trabéculas del cuerpo mandibular están ascendiendo, de tal manera que van a tomar contacto con ese cartílago. ¿Cuándo? Aproximadamente a los 3 meses y medio o 14 semanas. Toma contacto las trabéculas que vienen del cuerpo y el cartílago que está creciendo de arriba hacia abajo. Y en ese momento empieza la sustitución de este cartílago por este hueso. ¿Qué proceso se estará llevando a cabo aquí? ¿Qué proceso se está llevando aquí donde el cartílago está siendo sustituido por hueso? La osificación, muy bien, osificación individual. ¿Y cómo va a crecer? 3 meses y medio. ¿Cómo va a crecer? Recuerden que el cartílago tiene un crecimiento intersticial, o sea, de adentro hacia afuera, y también aposicional. Muy bien, estará siendo reemplazado aquí, pero va creciendo porque se deposita cartílago en la superficie y también hay un crecimiento intersticial. Mi rama no puede crecer hacia arriba porque no crecen los maxilares hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que estará pasando? Cuando hay depósito de cartílago aquí, ¿qué va a pasar? Aposición ósea. Ahí se está depositando cartílago, no hay hueso. Te estoy diciendo, ¿mi mandíbula puede crecer hacia arriba? No, porque mi cara crece hacia abajo, hacia los lados laterales, hacia adelante. Y aquí me están diciendo que se está depositando arriba. ¿Qué estará pasando? Mi mandíbula, mi rama, en este caso, se va a desplazar hacia abajo. Y mi rama, mi cuerpo, perdón, como está unido a la rama, también se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante. ¿Se dan cuenta? ¿No? Aquí hay depósito, pero va creciendo toda mi mandíbula hacia abajo y hacia adelante. Ahora yo pregunto para todos, sé que mi cuerpo mandibular es osificación directa. ¿Qué tipo de osificación tiene mi rama mandibular? Apúrense que estamos ¿qué? Indirecta, directa, mixta. Mixta. Porque aquí tengo una porción
espacio individual. Entonces es una porción mixta. Pero entonces podemos concluir que mi mandíbula, toda mi mandíbula, es un hueso mixto, porque la rama no está separada, ¿no? Forma un solo hueso con el cuerpo mandibular. Muy bien, entonces mi mandíbula está completamente formada a los 3 meses y medio, de tal manera que también tiene un crecimiento intrauterino y un crecimiento postnatal. Y también hay factores que van a contribuir en el crecimiento, son los mismos factores. El factor dentario, quiere decir la erupción, el factor función, pero aquí no es la respiración, sino los movimientos mandibulares. No hay sutura, no hay sincondrosis, porque en este caso yo tengo, miren, hueso, hueso, ¿y qué es lo que los va a unir? El cartílago. Sutura es 2 huesos unidos por tejido conectivo. Sincondrosis, 2 cartílagos unidos por tejido conectivo. Pero aquí tengo 2 huesos unidos por cartílago y se llama unión fibrocartilaginosa. Entonces aquí el otro factor es un factor parecido a una sutura o a una sincondrosis, pero que toma el nombre de unión fibrocartilaginosa, ¿no? Observen, nuestra mandíbula al momento de nacer son 2 hemimandíbulas unidas solamente por el cartílago sinfisial. Su reborde alveolar es pequeño, apenas milímetros, pero luego va a ir desarrollándose tanto en la vida intra como en la vida postnatal. Aquí tenemos el factor dentario. Miren la mandíbula al momento del nacimiento. Es como que si el cuerpo se hubiese curvado un poquito, nada más. No es muy evidente la rama. Pero en el interior tenemos nosotros a los gérmenes dentarios que van a evolucionar, miren, y conforme va evolucionando, hasta allá están los dientes permanentes, miren todo el hueso que se une al hueso formado en los procesos mandibulares. ¿Qué se ha formado? El hueso alveolar, que contribuye al crecimiento en altura del cuerpo mandibular. Aparentemente, podríamos interpretar de mi mandíbula el diente erupciona hacia arriba. Mi mandíbula estará creciendo hacia arriba, no puede. Ahorita vamos a ver. Por eso hablamos de un crecimiento en altura. Y ya se va a hacer mucho más evidente hacia la rama mandibular. Entonces, este factor dentario también contribuye al crecimiento en la vida postnatal. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos viendo el crecimiento del cuerpo, nada más. Acabamos de ver el crecimiento en altura. Ahora vamos a ver el crecimiento del cuerpo mandibular en sentido longitudinal o en sentido anterior. Porque recuerden que el cuerpo mandibular solamente tiene espacio para los dientes temporales, nada más. Tienen, miren, ahorita en este momento, la unión de mi rama con el cuerpo viene a ser aquí. Esto es el cuerpo, no sé si Fabricio lo estoy tapando, creo. Para que sea bueno. Este es el cuerpo y todo esto es la rama. Esa es la rama, ¿sí? Entonces, tiene que crecer longitudinalmente para dar espacio o cabida a los dientes del ramo. ¿Cómo crece longitudinalmente? Va a crecer por remodelación o gracias a la remodelación de la rama. ¿Cómo se remodela la rama? En el borde anterior se produce reabsorción y en el borde posterior se produce
aposición. ¿Sí? De tal manera que cuando se produce reabsorción en el borde anterior, ya se va desgastando, nos vamos desgastando ahí. Miren, ahí. Entonces, observen, el borde anterior ya no está acá, ahora su borde anterior va a estar aquí, ¿no? Aquí. Y todo este espacio se va a incorporar al cuerpo mandibular. Entonces el cuerpo, toda esta zona se ha incorporado al cuerpo de la mandíbula porque ahora el punto de unión es aquí. Miren, lo que se ha remodelado va a formar parte de otra zona, en este caso del cuerpo de la mandíbula. Por eso a esto se llama un crecimiento por conversión de remodelación. No sé si le puedo puesto. No, solamente la remodelación. ¿Qué significa conversión de remodelación? Que la remodelación de una zona se convierte en parte de otra zona. La remodelación de la rama se convierte en parte del cuerpo mandibular. Pero en términos más sencillos, el cuerpo mandibular crece longitudinalmente gracias a la remodelación de la rama o a la forma como se remodela la rama mandibular. Cuando la reabsorción del borde anterior de la rama no es muy buena, ¿qué va a pasar? El cuerpo no va a crecer mucho. Y es por eso que las molares, la tercera molar es frecuente que quede incluida en la rama. A veces hasta las dos molares, ¿se dan cuenta? Puede ser total o parcialmente quedan. Entonces ya hemos hecho crecer al cuerpo mandibular en altura, longitudinalmente, ahora me falta en sentido lateral. ¿Cómo crece la rama en sentido lateral? Va a crecer gracias al cartílago sinoficial. Recuerden que aquí tenemos el cartílago sinoficial. Y esto permite el crecimiento en sentido lateral en la parte anterior, hasta que este cartílago sea reemplazado totalmente por hueso. Lo que sucede aproximadamente a los 2 años y medio de edad. En ese momento aparecen los huesecillos del mentón. El bebé no tiene mentón. Y aparece el mentón cuando se cerró el cartílago sinoficial. Y miren, esa edad de 2 años a 2 años y medio es el tiempo o la edad en la cual ya erupcionaron todos los dientes temporales. Cuando ya erupcionan los dientes temporales, ya están los molares temporales, el bebé ya come cosas más duras. Las fuerzas masticatorias sobre la mandíbula es mayor, pero ya no importa, la mandíbula va a ser ahora capaz de soportar esa fuerza, porque ya no tiene cartílago, entonces ya se puede, está estable. Pero mientras esté el cartílago es como si uniéramos estas dos estructuras duras con un elástico acá. Yo ejerzo presión, se puede mover así, se puede abrir así. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando es reemplazado totalmente el cartílago, la mandíbula es capaz de resistir. Y el crecimiento lateral en la parte posterior va a estar dada por el crecimiento de la base craneal. La base craneal influye en el crecimiento, como también crece en sentido lateral, va a contribuir al crecimiento de la mandíbula, pero en sentido transversal. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo crece la rama mandibular? La rama mandibular va a crecer hacia va a crecer hacia abajo y ligeramente hacia adelante, porque no es totalmente perpendicular, sino ligeramente oblicuo, ¿no? ¿Y cómo es que crece? Porque se va a depositar cartílago en la superficie del cóndilo, de tal manera que aquí se deposita, pero mi rama
se va a desplazar hacia abajo y como el cuerpo está unido a la rama, mi cuerpo también se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante. Pero este depósito de cartílago, hijos, aquí en la superficie, es influenciado por la función, por el factor función. Específicamente, ¿qué? Los movimientos mandibulares. Aquí no la respiración, sino los movimientos mandibulares. Cuando movemos la mandíbula, hay músculos que se contraen. El pterigoideo lateral, por ejemplo, que tiene inserción en el cóndilo. Eso estimula, ese movimiento estimula el depósito de cartílago en la superficie del cóndilo. ¿Está claro? Entonces, por eso es que cuando hay parálisis, esa zona no va a crecer, porque no hay movimiento, no estimula el depósito de cartílago y esa zona no va a crecer. ¿Sí? Por eso se dice, es cierto, el cóndilo es un sitio principal de crecimiento, pero de tipo secundario. ¿Por qué? Porque solo se va a depositar cartílago si es que hay movimientos. Entonces los movimientos mandibulares estimulan el depósito de cartílago en la superficie. Es un centro principal de crecimiento, pero de tipo secundario. Miren aquí el depósito de cartílago, pero toda mi mandíbula se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante. Ahora, miren, cuando se deposita aquí, la mandíbula desciende. Imaginémonos que desciende, no sé, 3 milímetros. Entonces hay una separación de 3 milímetros. Y esos 3 milímetros va a servir para que mi diente que esté erosionando pueda seguir erosionando. Entonces el desplazamiento de la mandíbula hacia abajo y hacia adelante crea el espacio para que pueda erosionar la pieza dental. Entonces no es que mi cuerpo mandibular está creciendo hacia arriba, no, en realidad está creciendo hacia abajo, pero le han creado un espacio para que el diente pueda erosionar. ¿Estamos? Por eso es que cuando no hay un equilibrio entre el depósito de cartílago y el proceso de erosión, puede ser el depósito de cartílago muy lento, entonces no va a haber espacio, el diente queda medio impactado. Este día ustedes les van a enseñar mordida cerrada, mordida abierta, posterior, ya les van a enseñar en ortótonos. Ustedes van a ver en pacientes que sus molares apenas se erosionaron un poquito. ¿Cómo lo interpreto? No hubo equilibrio entre la velocidad de depósito. No creó el espacio para que mi molar pueda erosionar. Si Dios me da vida y alguien quiere estudiar ortodoncia, yo les voy a decir. Me va a seguir haciendo renegar. ¿Qué cambios se produce con la edad? Uno, miren la ubicación de la espina de Spica. Está al nivel de los gérmenes dentarios, pero cuando erupcionan los dientes temporales, la espina de Spica ya está a nivel del cuello de los dientes temporales. Pero cuando erupcionan los dientes permanentes, miren, la espina de Spica ya está arriba, más arriba. Por eso es que este dato es empleado en cirugía. Cuando ustedes empiecen a llevar cirugía, pues que no viene a traer la profesora, cuando empiecen a llevar cirugía y les van a enseñar a colocar anestésico, le van a decir para poner una troncular, para anestesiar el dentario, coloquen el dedo, su dedo pulgar, índice, les iba a decir, sobre la superficie oclusal de las molares y en el centro introduzcan la aguja para que puedan dejar el anestésico cerca al dentario inferior. No es que ustedes tengan que pinchar al nervio dentario inferior, tienen que dejarlo cerca, porque recuerden que el dentario inferior es una rama del quinto par.
Entonces, si lo ponen muy cerca, cabe la posibilidad que el paciente se vuelva a tirar, se le cierre el ojo, porque anestesiaron también la osidad, ¿no? Pero no se preocupen que después va a pasar. Otro cambio, miren, los bebés no tienen mentón. Miren, y cuando se cierra el cartílago artificial va a empezar a aparecer el mentón. Es por eso que la implantación de los dientes temporales es perpendicular. Recuerden que los dientes permanentes empiezan a los 6 años, ya hay mentón. Es por eso que tienen una implantación oblicua los dientes permanentes, ¿no? Otro cambio, el agujero mentoniano. Miren, está más hacia el dominio basal, hacia el hueso basal cuando nacemos. Erupciona los dientes, ¿qué tienen? Sí, creo. Cuando tiene erupciona los dientes, se encuentra por el cristante. Y cuando se pierden los dientes, ya están hacia el reborde alveolar. Miren, la presencia de los dientes, de los maxilares, miren, de diferentes edades determina el perfil facial. Vamos, están mirando. Todo el hueso mandibular participa en su crecimiento.